Lo único que hay que tener un corazón dispuesto para adorarle y que nuestro Glow Dance siga siendo bendecido por el Señor también y siga poniendo ese espíritu de obediencia en ellas. En el nombre de Jesús, ellas saben por qué yo lo digo. Qué bueno es contar con personas que se someten y que están dispuestas siempre y están dispuestos para la adoración y exaltación de nuestro Rey. Dios sabe por qué hace todas las cosas y en el momento que las hace. Qué bueno cuando Dios te llama y tú permaneces en el llamado y permaneces dispuesto a entregarle al Señor lo que te dio cuando tú ganaste aquella carrera, tu primera carrera por vivir. Todos somos ganadores. ¿Cuántos son ganadores aquí? Sí, porque entre millones de cositas pequeñitas que ustedes saben cómo se llaman, ¿verdad? Usted ganó la carrera. Otros murieron en el camino y en el intento y usted la ganó. Y si Dios permitió que fueras tú, era porque tenía un propósito para ti. Amén. Pero ese propósito, muchas veces nosotros nos desviamos de ese propósito para el que el Señor nos trajo aquí a la tierra. Muchas personas se preguntan que para qué yo estoy vivo, que por qué yo nací, que para qué Dios me permitió nacer de esos padres. Son preguntas necias. Son preguntas tontas, porque cuando usted conoce a Dios, se da cuenta que Dios tenía un propósito en tu vida. Cuando tú conoces y tienes una relación con el Señor, te das cuenta que fuiste especial desde que estabas en el vientre de tu madre, que Dios desde allí miró tu embrión. Óigame, eso es maravilloso, hermanos. Que Dios desde los cielos miró tu embrión y dijo, ese me va a servir, ese es mío, ese está apartado, esa es mía. Entonces, ¿por qué preguntarle a Dios por qué yo estoy aquí? ¿O por qué nací de esos padres? Dios sabe por qué te colocó ahí. Y no importa por los medios que llegaste ni cómo fuiste concebido, porque el rey David decía, en pecado me concibió mi madre, pero como quiera Dios tuvo con él algo especial. Y no importa a través de quién hayas venido, lo que importa es a quien tú le perteneces. Usted tiene que tener un criterio de pertenencia. Yo digo, yo le pertenezco a Dios. Y tú tienes que decirle, yo le pertenezco a Dios. Porque un criterio de pertenencia, yo le pertenezco a él y él es mi padre. Yo soy su hija y él es mi padre. Si tú no sabes decir eso, comienza y apréndetelo ahora. Él no es el padre solamente de los pastores y de los ancianos. No, él es el padre de todo aquel que recibe la oferta de ser recibido como hijo y le abre su corazón al Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra que inmediatamente le entregamos nuestra vida, Él nos hace sus hijos y coherederos con Jesucristo, que es su hijo. Entonces, ahí hay un gran privilegio, hermanos. Y yo no sé por qué el Señor quiere que yo haga este preámbulo. En un momento allí, mientras las muchachas ministraban a través de esa alabanza tan hermosa, yo dije, wow, Señor, un momento. Pero no, el Señor tiene sus planes y proyectos y Él los pone siempre en marcha. Yo quiero que tratemos, los que estuvieron aquí el miércoles, ¿recuerdan el tema de la prédica? La torpeza de rebelarse contra Dios. La torpeza de rebelarse contra Dios. Te dirán, wow, qué título. Sí, hablamos el miércoles pasado sobre lo torpe que nosotros somos cuando nos rebelamos contra Dios y cuando nos alejamos de Dios. Muchas veces dicen, no, yo me alejé, pero no que yo estoy rebelde. Ajá. Si te alejaste porque estás en rebeldía.
No, porque yo estoy en rebeldía contra esa hermana que cuando yo entré no me dijo, Dios le bendiga, hermano. Y yo estoy en rebeldía contra ese pastor que no me puso la alfombra roja para que yo entrara. Y yo estoy en rebeldía porque ese hermano que yo le dije, Dios le bendiga, de lejos ni me respondió. Y ahora con la mascarilla, más aún, ni una sonrisa se ve. A veces uno se quita este antifaz para que la persona vea que sonriendo que estamos. Porque no se sabe si es sonriendo, si es llorando, si es enojado que estamos, o si es gozosos o alegres. Pero cuando yo quiero buscar una excusa, no me importa. Yo busco una excusa, excusas no válidas para alejarme de Dios, para alejarme de su propósito y para rebelarme contra Dios. Cuando usted se revela en la iglesia, usted no se está rebelando contra los pastores. Se fue a la iglesia. Usted no se está rebelando contra los pastores. Cuando usted se revela contra una autoridad dentro de la iglesia, usted no se está rebelando contra esa autoridad. Cuando usted entra en desobediencia a una orden que Dios manda, usted se está rebelando contra Dios. Y cuando usted se rebela contra sus pastores, le tengo una noticia. Nosotros simplemente somos siervos inútiles aquí en la tierra, que tratamos de ejecutar lo que la palabra de Dios dice. Pero si usted a lo que Dios ha mandado decir a través de su palabra, usted no la quiere recibir y usted se rebela, no se está rebelando contra los pastores, se está rebelando contra Dios. Y el enemigo comienza a ministrarte y a decirte, eso no es nada, busca otra iglesia, cambia de congregación, mira a ver dónde te puedes ir. Pero el mal no está en la sábana. Donde quiera que yo vaya voy a llevar mis mañas. Donde quiera que yo vaya voy a llevar mis rebeldías. Donde quiera que yo vaya voy a llevar mi pecado. Porque si no me lo toleran en esta iglesia, me voy a ir a la iglesia allá, en aquel lugar donde yo ahí hago lo que me dé mi voluntad. Nadie me va a estar preguntando que por qué no vine, que por qué no fui, que por qué esto y por qué lo otro. Yo soy libre. Pero una buena libertad que te va a resultar en mala libertad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando tú tienes un padre espiritual que te da seguimiento, que te corrige, que te muestra su amor, a cuando tú llegas a un lugar donde tú eres un número más. Sí, la libertad y el gozo es porque hago lo que me dé mi voluntad y Dios me deja y me suelta la soga y haz lo que tú quieras. Entonces cuando entra el enemigo de nosotros, el rey de las tinieblas, el príncipe de las tinieblas, y se mete en mi vida, entonces yo comienzo a decir, Dios, ¿dónde tú estás? El Señor lo que hace es que me suelta en lo que yo aprendo la lección. Entonces, la rebelión no es buena. Muchos hombres de Dios se rebelaron y vivieron su resultado. El pueblo de Dios se rebeló y vio su resultado. Vamos a ir al Salmo 25, verso 3. Vamos a examinar la segunda parte de esta prédica, que es la torpeza de rebelarse contra Dios. Dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán, nadie que espera en Dios va a ser confundido. Es una promesa, pero dice la parte B de este versículo. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Y como les decía ahorita en nuestra prédica anterior, nosotros hablamos lo importante que es obedecer a Dios. Hablamos de que como creyentes no debemos creer que nos va a ir bien cuando nos alejamos de Dios. No debemos creer que vamos a salir ilesos, exitosos cuando abandonamos a Dios y cuando nos rebelamos contra sus preceptos, sus mandamientos y estatutos, y creemos que nos va a ir bien. Bendito sea el nombre de Jesús. Si tú enfrentas la voluntad de Dios y te rebelas, no esperes que te vaya bien. ¿No está entendiendo la iglesia? Nosotros siempre decimos aquí en esta casa, esta iglesia que le llamamos casa, casa de Dios, puerta del cielo, que hay una convicción que nosotros tenemos y se la decimos al pueblo de Dios, y es que sabemos que no es muy dulce a veces hacer la voluntad de Dios y que muchas veces no es agradable hacer la voluntad de Dios, aunque el salmista decía, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, pero hubo momentos que él no hizo la voluntad de Dios y le fue mal y vivió su consecuencia. Pero cuando nosotros
hacemos la voluntad de Dios, aunque no lo estemos entendiendo, nos va a ir bien. Muchas veces, cuando Dios te dice, no hagas esto, te lo ministra a través de alguien, usted comienza a decir, porque ahora no quieren a nadie, los pastores no les gusta a nadie, a mami no le gusta a nadie, no le gusta el trabajo. Y comenzamos a ver que es algo contra nosotros, pero es algo a favor de nosotros cuando el Señor nos cuida, cuando el Señor levanta gente preocupada por nosotros. No siempre alguien que te ama te va a aplaudir todo lo que tú haces, sino que te recomienda los cambios que tú tienes que hacer y te da el consejo que tú tienes que recibir. El más grande y mejor consejero que nosotros tenemos es Jesucristo. Por eso decía el salmista, y en las noches me enseña mi conciencia. El mejor consejero es Jesús. Amén. Aunque la voluntad de Dios a veces no es siempre lo más agradable, siempre será lo mejor para nosotros, ¿verdad que sí? Vamos a continuar en el desarrollo de este tema, la torpeza de alejarse, de rebelarse contra Dios. Es importante que nosotros como cristianos entendamos que nunca será posible estar rebeldes y exitosos. ¿Se entendió? No es posible nosotros vivir rebeldes, apartados de Dios, alejados de Dios y enojados contra Dios y ser exitosos. Eso no es posible. Porque no hay un lugar donde nosotros podamos estar más seguros que bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Está aquí la iglesia. El cristiano tiene que entender que cuando se rebela contra Dios, le va a ir muy mal. Sí, porque la adoración decía, ¿dónde estarías si no hubieras dado tu vida por mí? Sí, porque nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Para que el Padre se desprendiera de lo más valioso que tenía en el cielo, su mejor tesoro, Jesús. Su único hijo, su unigénito, y desprenderse de él con dolor para enviarlo a morir por nosotros, mortales pecadores, y que tampoco valoramos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Nosotros no lo entendemos, pero el hecho de que Jesús haya dejado su trono de gloria para venir a vivir y hacerse humano y padecer lo que a nosotros nos tocaba, que es bueno que la iglesia entienda, lo que Jesús vivió era para nosotros. Nosotros merecíamos una muerte vergonzosa. Merecíamos ser despreciados, escupidos, y todo lo que Jesús vivió lo hizo para tomar el lugar nuestro en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de Jesús, ¿verdad que sí? Fíjense que dice nuestro verso base, que está en el capítulo 25 de los Salmos, que dice que serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Pero la adoración que presentaron nuestras chiquitinas decían que los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no iban a ser avergonzados. Y lo dice el Salmo, dice que los que van a ser avergonzados es los que se rebelan sin causa contra Dios. Que si nosotros depositamos nuestra confianza y nuestras esperanzas delante del Señor, no nos vamos a arrepentir. Cuando tú depositas tu esperanza, tu confianza y fe en el Señor, créeme que no te vas a arrepentir. Amén. Yo quiero que vayamos al Salmo 106. Capítulo 106, verso 43. Y aquí está hablando del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Siempre en el Antiguo Testamento muchos profetas recordaban la rebeldía de Israel y Dios se los recordaba a ellos muchas veces y eran reiterativos en eso, eran reincidentes en desobedecer a Dios, y Dios siempre se lo acordaba. Dice así: muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Oigan bien, aquí hay tres aspectos.
muchas veces los libró. Wow. ¿Ustedes saben lo que es Dios? Abrir el mar rojo y dividirlo. Hermano. Y permitir, no es que tres gaticos, que en un momento él lo abrió y cruzaron, no. Que miles de personas cruzaran el mar. Y ellos llevaban sus animales, los pollitos, las gallinitas, los cabritos, todo iban. Dios no dijo, bueno, nada más se van a salvar la gente, vamos a sacrificar los animales. Dios no dijo eso. Cruzaron todos. Y Dios no le dijo, porque ahí iban ancianos también. En estos tiempos, si nos tocaron nosotros, los viejos déjenlo allá. Porque ya vivieron lo que iban a vivir ya. Que Faraón lo crucifique, lo sacrifique, eso no es nada. Que vengan los jóvenes, no. Iban todas las generaciones que estaban vivas ahí y cruzaron. Y Dios tuvo la paciencia de esperar que aquellos que iban a paso lento cruzaran, que los pollitos, que los animalitos, que todo el mundo cruzara. ¿Y sabe cuándo ya Dios dijo, ya cruzaron todos? Entonces, cuando entraron los carros del faraón y sus caballos y su gente de a caballo y sus jinetes y todo lo que iba ahí, ¿qué pasó? Perecieron todos. Entonces, Dios los libró de la muerte. ¿Y qué más decir de las 10 plagas que Dios mandó? Que ninguna plaga, óigame bien, estando el pueblo de Israel en Egipto, llegaron esas 10 plagas. Ninguna tocó el pueblo de Dios. Como dice aquí el Salmo 106, muchas veces los libros contra su consejo y fueron humillados por su maldad, porque hubo un momento que ya Dios decía, ustedes están rebelados contra mí, esclavicen. Porque todo lo que pasó con el pueblo de Israel era porque Dios lo permitía. Ningún rey pudo vencer el pueblo de Israel si Dios no le daba permiso. Como ahora, si Dios no le da permiso a Satanás, no puede tocarnos a nosotros. Se necesitan 2 permisos, uno o el otro. ¿Recuerdan aquella prédica, con el permiso de Dios o con mi permiso? Pero el enemigo no puede meterse a tu vida brutalmente, tú sirviéndole al Señor. Dice que se le va a escabullir a Jesucristo. Dice que se va a pasar sin que Dios lo vea. Cuando nosotros le estamos sirviendo al Señor, estamos blindados, estamos protegidos, estamos guardados. Por eso dice aquí que ese pueblo Dios lo libró muchas veces, pero se rebelaron contra el consejo de Dios, como muchas veces nos rebelamos nosotros en este tiempo. El pueblo, aún con ese enorme privilegio que tuvo de tantas veces ser librado, bendito sea el nombre de Jesús, porque siempre disfrutó de la ayuda de Dios, de la protección divina, de que Dios le suplía, de que era un pueblo que cuando Dios lo sacó de allí en el desierto, Dios le suplió alimentos, Dios le suplió su ropa. Te dicen ropa, ahí no había costurera, ahí no había nada. ¿Saben qué? En esos 40 años Dios no dejó ni que el calzado se rompiera, ni que la ropa se destruyera. Dios la conservó. Es decir, que Dios tuvo cuidado de todo del pueblo de Israel y no lo tendrá con nosotros en este tiempo. ¿Verdad que sí? Ese pueblo que Dios escogió para guiarlo, para protegerlo, en momentos se salió del carril, como usted y yo no salimos en momentos. Pero vivía el pueblo de Israel sus consecuencias cuando se salía del riel de donde Dios lo llevaba, cuando desobedecía la voz del pastor. Sí, porque la palabra de Dios dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero tú tienes que aprender a escuchar la voz del pastor. Tú tienes que identificar cuando el pastor te da una mirada, cuando te dice no hagas esto o haz aquello. Y yo no me refiero a nosotros como pastores humanos, a cuando Dios nos pone a aconsejarlos y a guiarlos a ustedes.
Generalmente cuando el Señor nos pone que nosotros nos mantengamos ahí en obediencia, no nos rebelemos contra Él para poder estar bajo su cobertura, su protección, para que Él siga siendo un Dios protector, para que Él siga siendo el Dios que suple, el Dios que sana, el Dios que provee, bendito sea el nombre de Jesús, el Dios que liberta, el Dios que te pone en alto. Si ese es el Dios que tú quieres, ahí Él está. Pero ¿por qué rebelarnos contra Dios? ¿Por qué desobedecer sus mandatos? Si muchas veces lo hacemos, ¿verdad? Bien expresaba Job, que fue la base principal de la prédica pasada, en Job 9:4, que él decía que Dios es sabio de corazón, no de malicia. Dios es Dios, el dueño de la sabiduría. Porque ¿puedo yo aplicarle inteligencia a Dios o malicia? De ninguna manera, mis hermanos. A Dios yo no lo puedo manipular. A Dios no lo puedo engañar. Muchas veces nosotros los cristianos hablamos mucho de que Dios sabe. Usted está diciendo una gran verdad, pero con eso no se está justificando. Porque a Dios no le vamos a informar nada de lo que estamos haciendo. ¿Usted cree que a Dios yo le puedo esconder algo de lo que hago? No hay forma. Dice la palabra que sus ojos atalayan la tierra y que sus ojos están sobre la tierra, sobre justos e injustos. Y ve todo lo que hacemos, y ve cómo caminamos, y ve cómo actuamos. Dios siempre está ahí. Dice Job 9:4, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Óyeme bien, eso lo está preguntando Job. Nadie que se haya endurecido contra Dios le ha ido bien. Recuérdese el caso de Nabucodonosor, como lo hablábamos el miércoles. A Nabucodonosor se le advirtió y le dijo, mira, van a venir grandes maravillas a tu vida, pero ten cuidado si te roba la gloria de Dios. Pues se le olvidó eso. Como se nos olvida a nosotros cuando andamos en necesidades, cuando andamos turbados, cuando andamos enfermos. Miren, no hay una gente más cristiana que nosotros, ni más apasionada de Dios que nosotros, ni más entregada a Dios que nosotros. No hay gente que ore más, no hay gente que lea más la palabra, no hay gente que quiera ser ministrado más, no hay persona que venga más a la iglesia que nosotros, mientras tenemos el problema. Pero cuando nos quitan el problema, mis hermanos, que el Señor dice, ok, liberado. Es como si emprendiéramos una carrera para huir de la presencia de Dios. Y eso es una forma de rebelarnos y a Dios no le agrada. Por eso mucha gente dice, ay, pero a fulano no se le puede quitar la aflicción. Porque cuando no tiene aflicción no lo vemos por la iglesia. Eso pasa en muchas iglesias del mundo. Las personas nada más vienen al templo cuando están en aflicción. Ese no es nuestro caso. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Pero miren, aunque usted y yo nos rebelemos, Dios siempre nos da la oportunidad de recapacitar. Usted ve, porque estamos hablando de un Dios amoroso, pero es un Dios fuerte. Que de Dios nadie se puede burlar. Dios se enoja contra nosotros. ¿Ustedes lo sabían? Que nosotros provocamos que Dios se enoje muchas veces. Y cuando Dios se enoja, miren mi hermano, miren, claro que sí, que podemos lograr que el Señor cambie, que Él cambie algo que ha decretado con nosotros. Podemos lograrlo. Sí, podemos lograrlo. Porque el Señor dice que si el pueblo se humillare y se arrepintiere de sus pecados, dice Él, dice el Señor, entonces yo me volveré a ellos y me arrepentiré del mal que tenía planeado hacerle. Es decir, Dios es fuerte. Pero nosotros sí podemos lograr en humillación. Primero, que baje la intensidad del proceso y que baje la intensidad del castigo y que baje la intensidad de la disciplina. Lo podemos lograr, pero no manipulando a Dios. Con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado,
Él no nos desprecia. Bendito sea el nombre de Jesús. Es fácil humillarse delante del Señor, aunque también es fácil alejarse de Dios. No es difícil. Comenzamos alejándonos de Dios cuando comenzamos a desobedecer, a quebrantar sus leyes. Por eso es el tiempo, iglesia, de comenzar a abrir nuestro entendimiento. Recuérdense que Job decía que Dios es sabio en su corazón y que es poderoso en fuerza, dice el capítulo 9, verso 4 de Job. Pero si nosotros abrimos nuestro entendimiento, vamos a comenzar a ser sabios, porque la sabiduría viene de Dios. Y si le pedimos al Señor, Señor, hazme sabio para obedecerte, hazme sabio para manejar tu pueblo, como le dijo el rey Salomón, cuando él le dijo, pide lo que quieras. Él le dijo, sabiduría para manejar este pueblo tuyo tan grande. Y Dios le dijo, como por cuanto solo has pedido sabiduría, te voy a añadir riquezas. Recuérdense que primero pidamos y acerquémonos primero al reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás que tú necesitas y yo necesito, Dios lo va a ¿qué? Si nosotros queremos que Dios se vuelque a nuestro favor, porque ya hicimos para que Él se alejara de nosotros. Cuando nos rebelamos, Dios se aleja, ¿eh? Dios se aleja. Y tú dices, pero es que no lo siento. Dice, pero es que ya a mí no me da deseo de ir a la iglesia. Dice, pero es que ya a mí no me gusta ni que los hermanos se me peguen ya. No hablo por la pandemia. Es que antes. A mí no me gusta ya que esos hermanos saludan mucho. Ya yo no me siento bien con eso. Cuando tú comienzas a sentir así, pon alerta, que es que te estás alejando de Dios. Te estás enfriando y te puede sobrevenir el caer en pecado, y te puede sobrevenir que vivas consecuencias. Si yo quiero recibir la presencia de Dios en mi vida y que cambie mi circunstancia y mi condición, tengo que ser humilde. No, porque yo soy una persona humilde. Porque mire, yo no ando con un chele encima. Eso no es humildad, ¿eh? Eso es un tema económico. La humildad no tiene nada que ver con lo que usted anda en el bolsillo. Pues yo he visto mucha gente sin nada en los bolsillos y soberbios. El humilde es aquella persona que se maneja con sencillez. Aquella persona que recibe la corrección y no se enoja. El humilde es aquella persona que reconoce su falta delante de Dios. El humilde es aquella persona que no se cree más alto que el otro. Dice la palabra de Dios que no debe tener más alto que el que debe tener, sino que cada quien de que cuando te comienzas a hacer la última Coca-Colita del desierto, entonces el Señor te dice desechado. Cuando te comienzas a creer que está por encima de Dios, desechado. No, porque yo no soy soberbio, pero de que te dicen, hermanito, usted puede moverse de una silla para otra. Hermano, ya usted me ha movido 2 veces. ¿Qué es eso? ¿Eso es humildad o es soberbia? No, porque yo no le dije nada. No, usted se lo dijo en soberbia. ¿Ustedes están entendiendo? Muchas veces nosotros actuamos con una actitud y venimos con unas acciones que a Dios no le agradan. Inmediatamente el hermano que está a tu lado se entristece y viene y le dice a la pastora, pastora, mándele a otro a esa persona. Por eso nosotros tenemos que aprender a practicar la humildad. Mire, eso se puede aprender. Se puede. Vamos a pedirle al Señor que Él haga cambios en nuestras vidas y que frenen. Ustedes saben que muchas veces nosotros lo que tenemos es una pistola en la boca para disparar inmediatamente. Lo primero que nos llega, lo disparamos. ¿Y saben qué? Después que sale el tiro de la pistola, nadie vuelve y lo entra. Por eso aprendamos a frenar nuestras actitudes y seamos humildes.
que cuando nosotros somos humildes, el Señor hace y nos levanta. Dice su palabra que Él mira de lejos al altivo, pero que atiende al humilde. No es humilde de vestimenta, iglesia. No es que usted va a andar andrajoso para que digan, ay, qué humilde el pastor. Ay, pero qué anciana más humilde. Ella tiene un solo vestido para venir a la iglesia. Ya el vestido parado le pregunta que para dónde van. Pero no, Dios quiere que nosotros, dentro de nuestras posibilidades, ¿verdad? Claro está, andemos hermosos para Él. Pero no es, hermano, lo que usted refleje físicamente, sino lo que sale de adentro de su corazón. Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Vamos a dejar a un lado la soberbia, que no nos lleva a ningún lado. Vamos a ser humildes con Dios. Vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría, porque Él es sabio y Él es el que la da. La inteligencia tú la trajiste, Dios te la entregó desde el vientre de tu madre. Fulano de tal es muy inteligente para la matemática, la pastora no. Por eso la pastora estudia otra carrera, porque lo que más brega me daba era la matemática. Pero fulano de tal, mire, es un excelente maestro, mi esposo. Ese hombre lee, miren, ay, aleluya. Yo a veces digo, Dios mío, no se cansa. Y agarra un libro de 500 páginas y se lo devora en 3 días. Yo digo, ¿cómo puede? Y dice, me voy a leer este libro antes que amanezca. Digo yo, ay Dios Padre, ten misericordia. Eso es un talento que el Señor le entregó. Yo tengo que leer libros pequeños y salteados e irlo leyendo por partes. Me he leído libros grandes, pero bajo mucho sacrificio. Las matemáticas no son para mí, pero Dios me dio otras cosas. El discernimiento. Por eso tú no puedes decir, a mí Dios no me dio nada. Tú estás equipado. Dios te equipó desde el vientre de tu madre. No se sabe si para ser profeta, o si para ser maestro, o si para ser pastor, o si para ser evangelista. Pero para algo Dios te ha levantado. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Bendito sea el nombre de Jesús.